Ok, buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. El día de hoy nosotros les vamos a presentar el tema de traumatismo y lesiones de cuello. El equipo está conformado por Galicia Juárez y Unice, Osuna Santoyo Astrid Alexandra y por un servidor, Joshua Trinidad Villa. Ok, para empezar con las lesiones de cuello, tenemos que primero vamos a definir como trauma de cuello a toda aquella lesión traumática que va a afectar a la región comprendida entre el borde de la mandíbula y la base del cráneo en su límite superior y en el borde de la clavícula y la séptima vértebra cervical en su límite inferior. Por otra parte, también se va a considerar que una herida es penetrante cuando la lesión como tal atraviesa el músculo platismo. Ok, dentro de las zonas del cuello tenemos que, para evaluar una lesión a nivel de, pues, propiamente del cuello, se suele dividir esta zona en tres secciones. En la zona uno, que básicamente viene siendo de abajo hacia arriba, en esta parte, en la zona roja, tenemos que la zona se delimita de la clavícula hasta el borde superior del cartílago cricoides. En esta parte es importante tener en cuenta todas las estructuras anatómicas que hay de importancia, como por ejemplo son las carótidas comunes, las arterias subclavias, arterias vertebrales, la unión yugulo-subclavia, el conducto torácico y también aquí discurre fibras nerviosas propiamente del nervio vago. Por otra parte, otras estructuras importantes aquí es la tráquea, el esófago, y el nervio laringeo recurrente. Por otra parte, en esta zona va a ser muy importante ya que a partir de aquí es en donde puede haber compromiso ya sea de los vértices pulmonares, cúpulas pleurales y puede haber cierto daño a nivel del plexo braquial o también a nivel de la gran vena linfática, dependiendo del tipo de trauma, que sobre todo el trauma penetrante es el que perjudica más estas estructuras. Por otra parte, en la zona 2, que viene colorada de amarillo, en esta, pues básicamente comprende desde el borde superior del cartílago cricoides hacia el ángulo de la mandíbula. Aquí las estructuras importantes son las carótidas, la común y su bifurcación, las arterias vertebrales, la vena yugular interna. En esta parte también podemos encontrar la laringe, lo que son la glándula tiroides, la tráquea y el esófago en su porción cervical. Y aquí también lo importante es que a nivel nervioso van a descubrir fibras tanto del nervio hipogloso como del nervio vago. Y de igual manera, vamos a tener algunas fibras de parte del nervio laringeo recurrente. Por otra parte, en la zona 3, esta básicamente viene delimitada, o más bien comprende del ángulo de la mandíbula hacia la base del cráneo. Dentro de las estructuras de importancia vendrían siendo la carótida interna, las venas yugulares internas, la faringe y ciertos nervios como por ejemplo el nervio facial, el glosofaringeo, el vago y el hipogloso. Además de que en esta zona es donde ya puede haber compromiso de las glándulas salivales. Y bueno, básicamente es un resumen de todo lo que les acabo de mencionar, que pues básicamente las zonas del cuello también se les denomina como zonas de Monzón. Eso también lo pueden encontrar en la literatura. Por otra parte, hablando un poquito más en cuanto a la epidemiología de aquellas lesiones de cuello, tenemos que el traumatismo de cuello representa entre un 5 a 10% de las consultas por trauma y la mortalidad va a oscilar entre 1 a 7%. Por otra parte, es importante mencionar que de acuerdo a cifras o más bien a estudios nacionales, se ha visto que las zonas que con mayor frecuencia se afectan es la zona 2 en un 59%, la zona 1 en un 25% y la zona 3 en un 16%.
Aquí es importante mencionar que aunque hay más lesiones en la zona 2, las que tienen una mayor porcentaje de morbimortalidad van a ser todas aquellas que se pueden llegar a dar en la zona 1. Por otra parte, en cuanto a la frecuencia de heridas por objetos punzocortantes, va a ser similar a la frecuencia que se tiene por herida de arma de fuego. Y en cuanto a las estructuras que básicamente encontramos lesiones más frecuentes, como primer como primer punto, tenemos a los vasos sanguíneos. Por otra parte, como segundo escalón, tenemos que se puede ver comprometida la vía aérea. En tercer punto, el tubo digestivo. Y por último, ya tenemos el compromiso a estructuras óseas o propiamente a fibras nerviosas. Y por otra parte, también tenemos que las heridas penetrantes generalmente van a representar entre un 40 y un 60% de las consultas relacionadas con trauma de cuello y generalmente el 30% de estas lesiones van a comprometer a más de un órgano. Ok, ahora pasando a los mecanismos de trauma, iniciando con el trauma penetrante, pues bueno, básicamente estas lesiones van a ser originadas por arma blanca o por arma de fuego. Aquí hay una disrupción del plano del músculo platisma y lo importante aquí es que tenemos que tomar en cuenta muchas veces las propiedades balísticas propiamente de los proyectiles y también considerar que una herida por trauma penetrante también puede ser dada por ya sea esquirlas o por trozos de vidrio. En este caso, puede haber ciertas características dependiendo de la región que afecte. Por ejemplo, en lesiones laringotraqueales, aquí podemos encontrar ciertas manifestaciones como por ejemplo estridores, dificultad respiratoria, hemoptisis, enfisema y disfonía. En las lesiones esofágicas por trauma penetrante, aquí puede haber disfagia, hematemesis o enfisema. Y en las lesiones vasculares, propiamente aquí lo que podemos llegar a encontrar, pues básicamente son deficiencias neurológicas, evidencia de hematomas, frémitos o soplos, o también podemos encontrar algo muy común que es la hipotensión. Por otra parte, en cuanto al trauma cerrado, básicamente se va a deber ya sea, sobre todo por colisiones vehiculares. En este caso, el mecanismo o lo que más se menciona es el mecanismo por aceleración y desaceleración. Por otra parte, también se han documentado que otros mecanismos son caídas, estrangulamientos y también estas heridas se pueden dar en cuanto a los deportes de alto impacto, como lo son las artes marciales. En el caso de los estrangulamientos, aquí muchas veces lo que nosotros podemos notar es que el paciente puede tener cambios en la voz, puede haber disfonía y disnea. Como evidencia, en el cuello podemos ver las marcas de los dedos o de alguna ligadura. Y como aquí se está obstruyendo vasos importantes, como lo son las arterias carótidas y las arterias vertebrales, también podemos llegar a encontrar ciertas deficiencias neurológicas o con un Glasgow disminuido. Ahora, también tenemos otros mecanismos que en este caso vendría siendo el diatrogénico y el mecanismo por aspiración. En el caso del diatrogénico, se da después de procedimientos como son endoscopías, colocación de catéteres, sondas e intubación, que pues básicamente las lesiones causadas por este mecanismo pues son por una mala técnica o muchas veces que cuando los residentes están aprendiendo o incluso cuando los estudiantes están apenas adentrándose a estos procedimientos, pues son propensos a ocasionar más accidentes. Todo esto por la curva de aprendizaje. Y en cuanto a la aspiración, pues generalmente se da por aspiración de cuerpos extraños y aquí lo más común es encontrar lesiones de cuello en infantes, ya que pues ellos son
los que sienten más curiosidad por las cosas y pues por lo tanto ellos son los que se meten más cosas ya sea a la boca, a la nariz, etcétera. Y bueno, ya vamos a pasar con el manejo. La que sigue, Oni, por favor. Josh, perdón. Eh, una antes. Am, bueno, la que sigue. Es que creo que te saltaste una. Ah, no, ok. Bueno, vamos a tener que el manejo conservador, a pesar de que ya se ha hecho la clasificación de las lesiones cervicales y todo eso, ha demostrado que es el más seguro. El manejo, pues, sigue siendo quirúrgico en los pacientes estables y en los que presentan signos graves, perdón, como lo que va a ser un sangrado activo, un hematoma pulsátil o cuando hay fuga de aire por la herida. Esto pues sin importar la zona. En los pacientes estables, lo que se propone como un manejo conservador inicial es que se haga pues una observación y esto puede abarcar hasta la necesidad de hacer pruebas complementarias invasivas, como serían las endoscopías o las angiografías. En pacientes asintomáticos, en este caso, pues se propone que nada más haya una observación, ya que un porcentaje muy bajito va a necesitar una intervención quirúrgica y pues la mortalidad en estos casos también es baja. La que sigue, por favor. Y bueno, en cuanto al manejo inicial, bueno, vamos a tener que el manejo se va a dividir en dos, en lo que va a ser un manejo inicial y el manejo definitivo. El manejo inicial vamos a tener que va a estar como cualquier otro trauma regido por el ATLS. Se va a tomar como prioridad, como lo hemos visto anteriormente, el manejo de la vía aérea, la ventilación en segundo lugar y la circulación en tercer lugar. Todo esto, pues lo que lo haría como diferente a los otros traumas es que se tiene que tener, perdón, un control de la columna cervical por medio de lo que va a ser la evaluación primaria. En este caso, el manejo de la vía aérea va a ser pues más difícil que en pacientes con cualquier otro tipo de trauma debido a las variaciones anatómicas y que pues se puede llegar a asociar con trauma craneoencefálico, facial o torácico. Em, Vamos a tener que las principales complicaciones de lo que va a ser el manejo de esta vía aérea bueno, era lo que ya les había mencionado, pero la principal sería un trauma craneoencefálico y se va a considerar una vía aérea segura cuando hay un tubo en la tráquea con el balón inflado, cuando está conectado ya a un dispositivo infusor de oxígeno y cuando hay una correcta fijación. Es necesario tener en cuenta, pues, varias consideraciones. En primera, pues, la intubación orotraqueal con la sedación es el método de elección, o va a ser como que lo primero, pero esto tiende a verse difícil, perdón, cuando se asocia a otros traumas y cuando hay una distorsión anatómica. Porque lo que puede llegar a pasar es que hay un aumento en el grado de las lesiones cuando se empiezan a hacer las maniobras. Em, es importante también tomar en cuenta, en segundo lugar, que en estos pacientes que sufren este trauma, no se puede hacer una presión sobre el cartílago, perdón, cricoides, y tampoco se puede hacer una ventilación a presión positiva. Entonces, pues con todo esto, lo que mencionan en muchos artículos es que se tiene que dejar todo este manejo de la vía aérea en lo que van a hacer pues médicos con más experiencia, que podrían ser los anestesiólogos. Cuando hay un fracaso en la intubación endotraqueal,
o cuando hay, pues, lesiones más graves y que no se pueda hacer este acceso por de la vía aérea, eh, lo que sigue es hacer una cricotiroidotomía de emergencia. Em, esta, pues, también se va, eh, se va a llevar, pues, en pacientes con grandes heridas de trauma penetrante, pero lo que más se llega a usar en estos pacientes va a ser una extensión de las heridas y un acceso por la cara anterior de la tráquea. La que sigue, por favor. En cuanto a la ventilación, pues vamos a tener que igual va a ser una secuencia de lo que es el ATLS para cualquier otro tipo de trauma. En pacientes con trauma principalmente penetrante o cuando presentan politraumas, se impone identificar y tratar rápidamente el neumotórax a tensión o un hemotórax invasivo. En cuanto al control de la hemorragia, igual no hay mucha diferencia con las normas generales del manejo inicial del trauma. Se hace una reanimación hemodinámica, que es con lo de reposición de líquidos isotónicos y como tal, pues el control de la hemorragia, el cual cuando es visible se debe establecer por medio de la compresión digital, que es lo que se ve en la imagen de la derecha, en la de arriba, es como sería la compresión y, no, perdón, en la de abajo, eso es como sería la compresión digital. Y, pues, en estos casos no se aconseja la utilización de ligaduras, ni de campleos, ni nada por el estilo, porque, se pueden provocar más daño en la vasculatura del cuello, porque no hay una visualización directa. Cuando hay hemorragias orofaringeas exsanguinantes, en este caso se recomienda, una realización, se recomienda que se haga un paking o algo que se llama empaquetamiento con gasas, esto por medio de una vía aérea quirúrgica, que es lo que más va a ayudar para poder hacer todo este control. Se han encontrado también que la utilización de sondas de balón, como la Foley, da buenos resultados como una medida inicial también en el control de esta hemorragia. Y se recomienda que en pacientes donde haya lesiones en la zona 1 se evite la introducción de vías del lado de donde se encuentra la lesión. Una vez que ya se tienen estas medidas de control inicial, se tiene que evaluar la respuesta del paciente a todas estas medidas, ver cómo va evolucionando y ver si se encuentra estable y normal hemodinámicamente. Y esto pues ya llevará, nos va a guiar para llevar toda la otra secuencia de manejo. La que sigue, por favor. Y bueno, en cuanto al manejo definitivo, vamos a tener que se va a como a clasificar dependiendo, cómo se encuentre el paciente. Vamos a tener que, igual, la toma de decisiones va a ser, similar, si es un trauma abierto o un trauma cerrado. Lo único que lo haría diferente es si hay lesiones ocultas. Los pacientes se van a clasificar en inestables y estables, y a su vez los estables se van a clasificar en sintomáticos y asintomáticos. Los pacientes inestables, las características que van a presentar es que pues son hemodinámicamente inestables, como el nombre lo dice, va a tener un shock recurrente, el sangrado es activo y pueden presentar un hematoma pulsátil o expansivo. En este caso, el manejo que se va a dar es pues la estabilización inicial con el manejo que ya les había mencionado. eh, Se requiere hacer cirugía para la resolución de las lesiones, dependiendo pues las que tenga, y las lesiones más frecuentes que vamos a encontrar van a ser las venosas yugulares. En cuanto a en cuanto a los estables sintomáticos, vamos a tener que estos van a tener síntomas de lesiones vasculares o aerodigestivas, que serían los soplos, los hematomas, hemoptisis, salida de aire, sangre o saliva por la herida. En este caso, pues se recomienda una cervicotomía de urgencia. eh, no es necesario hacer otros estudios y cuando se presentan en la zona 1 y 3, se recomienda hacer la arteriografía
y algunos otros estudios endoscópicos. Hay una controversia con los pacientes que presentan que presentan síntomas dudosos, que sería el enfisema subcutáneo, ronquera o también odinofagia. En este caso, pues se recomienda que se haga una exploración quirúrgica o el manejo selectivo dependiendo de la sintomatología que van a presentar. Y vamos a tener, por último, a los estables asintomáticos. En pues como el nombre lo dice, no hay síntomas, pero no se puede descartar la presencia de lesiones, por lo que se va a llevar un manejo conservador, donde en este caso sería pues solo hacer la observación, eh, exámenes complementarios con relación a la lesión que pueda tener y la evaluación durante 24 horas para ver cómo va progresando y si no llega a tener algunas complicaciones, la que sigue, por favor. Y bueno, estos son algunos diagramas que les puse sobre los síntomas. El primero es sobre síntomas o signos que son evidentemente graves, que vamos a tener que serían dos, la hemorragia o la asfixia. La hemorragia pues puede ser, se divide como también en zonas, que la intrapleural sería en una zona 1, la externa sería en 2 o 3 y la intratraqueal sería en una zona 2. En este caso, en la primera se recomienda toracotomía, en la segunda, hemorragia externa, eh, se recomienda un orificio de entrada pequeña y en este caso, pues hacer la compresión digital o el uso de los balones o una lesión con una entrada grande, que en este caso es una igual compresión digital o lo que ya les había mencionado del empaquetamiento o el pegging. Y la intratraqueal sería igual, compresión digital o una cricotomía. En cuanto a la asfixia, tenemos que puede presentar una lesión traqueal, que por lo regular es en zona 2, o una compresión por hematoma, que también sería en zona 2. En la lesión traqueal, pues tenemos que es una intubación, y en la compresión por hematoma se hace una cricotomía. En cuanto a los síntomas y signos leves o moderados y los asintomáticos, se clasifica dependiendo la zona. En la zona 1, pues vamos a tener que es respiratorio o cuando hay lesiones vasculares. En este caso, pues se recomienda la radiografía de tórax, que más adelante vamos a ver las pruebas complementarias, pero pues en este caso sería una radiografía de tórax o una angiotac. En cuanto a la zona 2, pues se hacen los exámenes físicos. Hay que ver si hay lesiones vasculares o lesiones aerodigestivas. En la vascular, pues se hace un angiotac o una arteriografía y en las digestivas se revisa si es en laringe o en tráquea o si es en esófago. Y dependiendo de esto, pues ya se hacen los estudios correspondientes. En cuanto a la zona 3, vamos a tener si es respiratorio o si hay lesiones vasculares. Y en este caso, pues también se recomienda la angiotac. La que sigue, por favor. Y bueno, esto es también lo que les había mencionado ya sobre los pacientes estables o inestables. La que sigue. Y bueno, ahora vamos con las pruebas complementarias. La que sigue, por favor. Perdón por el ruido. Bueno, vamos a tener que, en primer lugar, la angiografía era al inicio el golden estándar para lo que va a ser el diagnóstico de las lesiones vasculares. Esto se mantuvo hasta lo que fue el 2008, pero actualmente está fuera de uso como el principal método porque suele tener muchas complicaciones o muchos como puntos negativos. En primera, pues tiene un alto costo económico. Van a presentar las principales complicaciones que hay es que hay hematomas, hay vasoespasmos, hay émbolos en las placas de ateromas, hay trombosis y puede llegar a presentar una disección arterial. Actualmente se ha instaurado una angiotomografía axial computarizada o lo que conocemos como angiota como prueba diagnóstica inicial. Esta pues tiene varias ventajas. Va a estar disponible en la mayoría de los centros, se realiza en 2 a 3 minutos aproximadamente y lo principal es que va a permitir explorar
tanto los vasos como los tejidos blandos y los huesos. Entonces esto nos va a dar una imagen muchísimo más completa. Va a tener una sensibilidad y especificidad entre el 90 y el 100% y determina en los pacientes asintomáticos si necesitan una exploración quirúrgica. La que sigue, por favor. Y bueno, en cuanto a los tratamientos quirúrgicos, siendo un poquito más específica, la que sigue, por favor. Eh, la exploración física, junto con la realización de estas pruebas complementarias que ya les había mencionado, eh, puede ser suficiente para ver o para evaluar si se va a realizar una intervención quirúrgica. También cuando hay síntomas graves, junto con pruebas complementarias, bueno, esto es como que muy específico para ya determinar que se tiene que hacer un tratamiento quirúrgico. Cuando hay pacientes con control de sangrado y no hay evidencia de lesiones arteriales, en este caso, pues no es necesaria una intervención quirúrgica. Y para el control de las hemorragias se ha usado catéter Foley o la presión externa, que era lo que ya les había mencionado anteriormente. La que sigue, por favor. Y bueno, en cuanto a las lesiones específicas y las maniobras quirúrgicas específicas, vamos a tener que los accesos más utilizados es la toracotomía anterior y la esternotomía mediana. Vamos a tener en otros, pues serían los transclaviculares y la extensión de los abordajes convencionales. La prioridad de las lesiones vasculares específicas, pues va a ser el control de hemorragia, ya cuando tenemos una visualización de lo que va a ser la lesión vascular, pues ya se utilizaría lo que es el campleo. Cuando hay una lesión en lo que va a ser la arteria subclavia y la carótida primitiva, lo que se recomienda pues es una reconstrucción vascular. Cuando hay la lesión en la vena subclavia y yugular, entonces se recomienda la ligadura. En las zonas 1, en la zona 1, perdón, se recomienda la angiografía o la exploración quirúrgica para hacer primero pues lo que va a ser el control de la hemorragia. La que sigue, por favor. En cuanto al acceso quirúrgico en las zonas 2, hay varias maniobras básicas de exposición. Vamos a tener que la primera va a ser un abordaje por lo que va a ser la vaina carotidia. En este caso, es un inicio proximal a lo que va a ser el área de la lesión. Se hace una retracción del músculo esternocleidomastoideo y se hace una disección cerca de la arteria para evitar que que se lesione algún nervio. El acceso por la tráquea es una apertura de la línea media, perdón. En este caso se separan los músculos infrayoideos, se hace la retracción del istmo tiroideo y la disección se hace de manera proximal y distal. Y en una exposición esofágica se hace la retracción de la vaina carotídea. Esto se usa para lesiones que son difíciles de identificar y en este caso, por esta característica, se llega a hacer uso de azul metileno o de aire. La que sigue, por favor. Ok. En cuanto al manejo quirúrgico de las lesiones específicas en la zona 2, pues va a ofrecer una serie de variantes técnicas dependiendo el tipo de lesión que vamos a tener. Las lesiones vasculares, pues vamos a tener que pueden ser arteriales o venosas, y pues como son lesiones que son con potencial amenaza para la vida, hay que trabajar en forma rápida. El control vascular, pues igual, tiene que ser una prioridad como maniobra inicial. Y pues en este caso, al igual que en lo anterior que ya les había mencionado, se hacen compresiones digitales. Las lesiones arteriales más importantes son las que van a involucrar a la carótida primitiva y pues lo que van a hacer sus ramas.
El primer objetivo, pues, es un control proximal y distal a la lesión por medio de la exclusión vascular. En este caso, pues, se usa el campleo. El tratamiento ideal, pues, va a ser una reparación primaria por medio de la anastomosis. Se puede, hacer una sutura primaria, una reconstrucción con parches o una prótesis o vena autóloga. También se recomienda, que en los casos donde la reparación primaria no es posible, eh, se haga, eh, un tratamiento con, ligadura de arteria carótida externa, y esto, pues, no da como ninguna otra contraindicación. Y, las lesiones venas, también se puede usar, perdón, un shunt en la arteria carótida interna. La que sigue, por favor. Cuando tenemos lesiones de la vía aérea, se pueden clasificar como laringias o traqueales. Esto como que su mayor, diferencia es la complejidad, perdón, y el manejo, pues, que se les va a dar. En las lesiones laringias, generalmente, se tiene que usar, se tienen que como que las tienen que hacer, perdón, médicos especializados, principalmente en cirugía de cabeza y cuello. Y, lo que más recomienda es la sutura de mucosa absorbible. En las lesiones traqueales pueden ser reparadas en forma primaria con, material que no sea absorbible, y si se requiere una, traqueostomía, se debe realizar por lo menos un anillo traqueal distal a lo que va a ser la lesión. En este tipo de reparaciones, cuando hay lesiones asociadas vasculares o esofágicas, se recomienda proteger la sutura con un colgajo del esternocleidomastoideo. La que sigue, por favor. Y en cuanto a las lesiones esofágicas, pues vamos a tener que, lo recomendable es hacer una resolución quirúrgica. Van a depender del tipo de lesión y primero, pues, se tiene que hacer, una reparación primaria, y la esofagotomía cervical con cierre distal es como lo principal. Va a estar asociada a gastrostomía descompresiva y yeyunostomía de alimentación. Se aconseja un drenaje de lecho quirúrgico y, hay uso de colgajos de lesión en las lesiones complejas, esto para prevenir, la aparición de fístulas traqueoesofágicas. La que sigue, por favor. Y bueno, en cuanto al abordaje quirúrgico en lo que va a ser la zona 3, este es muy complejo, va a requerir igual habilidades en cirugía de cabeza y cuello, y, los principales, abordajes que se van a tener, pues, va a ser una, mandibulotomía, una sección del ligamento estilomandibular, o pueden llegar hasta hacer una craniotomía cuando hay lesiones carotídeas altas. Eh, También, pues, se puede llegar a recomendar un tratamiento endovascular, y cuando hay fracaso, en cualquiera de estas, pues, se hace una progresión de catéter de Fogarty número 4 por una tirotomía proximal a la oclusión. Em, Cuando hay una arteria carótida interna ligada en entrada a base de cráneo o un riesgo de hemorragia, retrógrada, en este caso, pues, también se va a hacer el panking. Este panking se hace, pues, en la base del cráneo. La que sigue, por favor. Y bueno, una vez que mi compañera ya les habló como por el tratamiento por zonas, ahora lo vamos a ver un poquito por órganos, de manera muy rápida. ¿Le puedes pasar, por favor? En cuanto a la vía aérea, regularmente, como ya lo mencionó mi compañera, algunas veces se requiere que se asegure la vía para evitar mayores complicaciones y bueno, lo que se hace regularmente es una intubación orotraqueal, pero en algunos casos no lo llegan a necesitar los pacientes, entonces va a depender mucho del paciente como tal. También bueno, lo que se recomienda para esta intubación es que sea por secuencia rápida, como ya lo habíamos visto en otra clase, y aproximadamente del 66 a 77% de los que están en atención prehospitalaria requieren de esta intubación,
y el 81% de los que ya están hospitalizados llegan a necesitar este tipo de tratamiento. Y bueno, es segura hasta en un 88, inclusive a veces al 100% esta intubación, porque pues mejora mucho el pronóstico del paciente. Para otros casos en los que no se pueda realizar esta intubación, se puede hacer una cricotiroidotomía urgente o también una intubación nasotraqueal. Va a depender mucho del tipo de lesión también que tenga el paciente, si no es viable meterlo por la boca. También en las lesiones laringotraqueales tienden a ser infrecuentes, pero estas generalmente se producen por traumatismos cerrados. Y en cuestión de la faringe y la laringe, es fácilmente diagnosticarlas, ya que cuando no hay, por ejemplo, sangre en la boca o que tenga odinofagia o disfagia el paciente o incluso una herida transcervical, si no tiene ninguna de estas, regularmente tiene un valor predictivo de que no tiene lesión ni en faringe ni en laringe en un 91-95% de los casos. La fractura del cartílago tiroides es frecuente principalmente en traumatismos cerrados. Y en cuanto a la tiroides, esta tiende a dañarse con frecuencia, sobre todo si son cerrados, y no corresponde o bueno, no representa un riesgo para la vida del paciente, por lo que no se le da como tanta prioridad a esta, a diferencia de por ejemplo, la vía aérea como tal. Y en las lesiones traqueales regularmente se indica un manejo quirúrgico justamente por el compromiso que va a tener en cuanto a la respiración del paciente. Otra, por favor. Luego pasamos a las esofágicas, que en esta la literatura mencionaba que cuando el paciente no tiene disfagia o cuando está salivando, es lo que mencionaba la literatura, regularmente indica que no hay problemas en cuanto al esófago, y esto pues claramente se va a complementar con una endoscopía para corroborarlo. Y con esto ya tenemos un valor predictivo de que no hay lesiones en un 98% una vez que se haga la endoscopía. En cuanto a la sensibilidad y especificidad que tiene esta prueba, es de una sensibilidad del 100% y una especificidad del 94%. Y como ya lo había mencionado mi compañera hace un ratito, la angiotac es algo que también se ocupa mucho para valorar como la irrigación que tiene esta zona, y tiene una sensibilidad más o menos de un 50 hasta un 100%. Pero, por ejemplo, el tratamiento en caso de que haya una lesión en el esófago, se recomienda que se haga en menos de 24 horas, ya que hay una morbimortalidad significativa cuando no se atiende en este tiempo. Otra más, por favor. En cuanto a las vasculares, pues vamos a tener que en las lesiones de cuello va a ser la principal causa de una cirugía en este tipo de pacientes. Y bueno, cuando son lesiones mayores, es suficiente con la exploración física para saber si está o no lesionado un vaso en el paciente, pues justamente por el sangrado que van a presentar. Tenemos afectaciones en estos 6 puntos, o bueno, en estas 4 como vasos grandes y trombosis en las otras 2. Vamos a hablar un poquito de cada una de estas, y las 2 que más representan riesgos o complicaciones son la carótida interna y las venas de gran calibre, ya que pueden generar muerte o que se necesite una cirugía urgente respectivamente. En cuanto a la carótida interna, para las lesiones penetrantes se tiene que tratar de reparar en pacientes estables que no estén comatosos, como ya también lo había mencionado mi compañera Astrid. Y bueno, en caso de que no estén estables, no se recomienda que se hagan las ligaduras, o sea, el tratamiento quirúrgico, porque puede generar un déficit neurológico y, como ya les mencionaba, la muerte del paciente. En cuanto a la carótida externa o sus ramas, pueden tratarse mediante ligaduras sin mayor complicación. Y para las arterias vertebrales, se tiene que hacer una exploración quirúrgica en caso de que sean inestables. Y bueno, también a veces se recomienda que se haga una angiotac, también ya lo había mencionado mi compañera Astrid, para evaluar, por ejemplo, las lesiones que se lleguen a presentar y que no se haga una cirugía innecesaria para valorarlo. Y también a su vez va a permitir un tratamiento endovascular con una mortalidad casi muy cercana al 0%. Para las arterias vertebrales, cuando las lesiones son aisladas, principalmente se tiene que, perdón, para las venas de gran calibre,
cuando son los vasos aislados, como la subclavia o la vena yugular interna, se tienen que realizar una observación continua en caso de que el paciente esté estable, pero se tiene que controlar mencionaba que con una sonda Foley para los que eran inestables por más o menos unas 48 o 72 horas. Y cuando no hubiera un control por medio de esta sonda o requirieran o tuvieran una lesión arterial o del tracto digestivo, se tenía que meter a una cirugía urgente, como ya se los había comentado. Y generalmente la ligadura de este tipo de vasos puede generar un edema, pero se resuelve en unos cuantos días, entonces eso no causa mayor problema. Para la trombosis de arterias cervicales tenemos que es de muy baja incidencia y principalmente se da cuando son traumatismos cerrados, pero pues es muy poco frecuente. Y en la trombosis de arterias vertebrales son todavía menos frecuentes y generalmente no tienen una repercusión clínica. Aquí también se tiene que hacer una angiotac, que es lo más recomendable y el gold estándar. Y bueno, se mencionaba que no se relaciona el dolor cervical con esta patología. Otra más, por favor. Entonces, en 1999 se empezó a clasificar como las lesiones vasculares por el Dr. Biffle y es principalmente por traumatismo cerrado para ver el pronóstico y el tratamiento que tiene cada una de estas. Entonces, tenemos 5 grados. El primero es cuando se afectan 2/3 de la íntima, el grado 2 es cuando hay una disección o cuando hay un hematoma con estenosis luminal, el grado 3 es con pseudoaneurisma, el grado 4 con oclusión completa y el grado 5 es una sección. También mencionaba la literatura que cuando hay un traumatismo cerrado y se sospecha de que hay una lesión en la aorta, se tiene que complementar con una angiografía que vaya hasta las carótidas, porque generalmente las carótidas se lesionan junto con la aorta y a veces no se diagnostican, por eso es importante que se haga un estudio. Otra más, por favor. Y bueno, hay algunas indicaciones para las lesiones según el grado que tengan. Por ejemplo, para las carotidias, cuando son grado 1, nada más es conservador, que ese ya se los mencionó igual mi compañera Astrid. Y los grados del 2 al 5 se tienen que meter a quirófano. Para las lesiones que no son accesibles y son grado 2, 3 y 4, se tiene que dar, aparte del quirúrgico, un tratamiento de anticoagulación. En las lesiones de grados 2 y 3 que tengan una reducción en la luz, regularmente responden bien con los stents. Y en el grado 5 de este mismo tipo de lesión se tiene que hacer una técnica endovascular. Para las lesiones vertebrales grado 1 y 2 tienden a evolucionar de manera satisfactoria y no requieren un tratamiento más que conservador. Y en las lesiones 3 y 4 sí van a necesitar un tratamiento quirúrgico. También se complementa con anticoagulantes o antiagregantes y bueno, esto principalmente porque estos 2 grados se asocian mucho con accidentes cerebrovasculares. Y eso es todo, me parece. Otra más, por favor. Eso es todo de nuestra parte. No sé si haya dudas o comentarios. Gracias. Hola, doctores. Bueno, ya nos presentaron lo que fue el traumatismo de cuello. Es un tema que si bien por las zonas hay veces que es algo difícil, entre comillas, que lo podamos ver, pero sí existe y sí nos da lata. ¿Por qué? Porque acaban de decir algo muy importante. Los vasos que pasan por cuellos son de gran calibre y pues la oxigenación del cerebro depende mucho de ellos, ¿sale? Entonces, tienen que tener el conocimiento suficiente para saber identificar cuándo hay una lesión, ya sea de un vaso de importancia, porque hay veces las lesiones que se llegan a producir cuando se quieren suicidar y no penetran más allá de lo que sería el músculo platisma, pues no es tanto problema. El problema es cuando tenemos más allá y hay una lesión de tráquea, una lesión de laringe, una lesión de grandes vasos, ahí es donde nos ponen a batallar, ¿sale? Entonces, tenemos que identificarlo, tenemos que saber cómo hacer, ya les dijeron, mucho del manejo que nos mencionaron, pues es lo que se tendría que hacer, ¿no? Ojalá tuviéramos en todos lados cirugía vascular o mínimo el adiestramiento por parte de cirugía que pudiera llegar a hacerlo. Y el material, ¿no? Porque son suturas especiales para este tipo de casos. Vamos a poner eso
clínico. Vamos a decir que es un paciente masculino de 27 años de edad, el cual ahí viajando en motocicleta, presenta caída y tiene una lesión de lo que sería a nivel de cuello. ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer? Pues bueno, así lo hacemos ahorita. A ver, prendan sus cámaras, por favor. ¿No sería el manejo inicial con el manejo de la vía aérea, como habían dicho nuestros compañeros? Ok. Para darle manejo de la vía aérea, ¿qué tendríamos que hablar? Faltan muchos encender su cámara y... Primero tiene que ser la inmovilización del cuello, ¿no? Porque si tiene una lesión y nosotros al intentar abrir la vía aérea podemos lesionar todavía más al paciente. Bueno, recuerden que el manejo de politraumatizado, en este caso, cualquier paciente con trauma, tenemos los protocolos ATLS. Los protocolos ATLS nos están diciendo que primero tenemos que ser el A, el B y el C, ¿no? A, B, C, D, E, E. Dentro de eso es lo que acabas de decir, es mantener la vía aérea permeable, ¿sí? Con inmovilización de la columna cervical. Entonces, primero tenemos que inmovilizar la columna cervical. Posterior a eso, ver cómo está respirando mi paciente, ¿sí? Si está respirando por vía oral, si está emitiendo sonidos incomprensibles, si tiene gorgoreos, alguna otra cosa, ¿sí? Una vez que nosotros ya vemos eso, y luego pasamos al C. En el C, bueno, en el B tenemos que dar conjunto con oxigenoterapia. Si definimos o no decidimos intubar al paciente, tenemos que ponerle un método de oxigenación. Entre ellos, en ese tipo de pacientes, lo que se utiliza sería la mascarilla facial con reservorio y abrirla a 10 litros por minuto. Posterior de eso, una vez que ya hicieron eso, que ya movilizaron la columna cervical, que ya le pusieron oxigenoterapia, que ya vieron cómo está respirando, que ya vieron el tórax cómo está ventilando, se están ventilando los dos. Una vez que ya hicieron esa situación, ya podremos seguir adelante. Bueno. Después el C, que es sus signos vitales, la presión, la frecuencia cardíaca, el monitoreo y todo lo que se tiene que hacer en mi paciente. Muy bien. Supongamos que su paciente está emitiendo sonidos como si que tuviera líquido en la cavidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Nos escuchó? Confirmarlo mediante estudios de imagen. Antes de los estudios, pues tengo que valorar la zona, ¿no? Si es de cuello, pues tengo que ver qué tenía en el cuello. Es decir, pues voy a tocar, vamos a tocar. A la exploración física a nivel de cuando están tocando, se presenta enfisema cutáneo. Es decir, ustedes lo tocan y cuando tocan, crepita, truena. ¿Qué van a hacer? ¿Mm? ¿Sería como inmovilizarla o...? Ya le inmovilizaste con un collarín cervical. ¿Podría ser revisar que no se haya perforado un pulmón?
El hecho de que tengan enfisema subcutáneo nos estaba diciendo que a nivel de lo que sería la vía aérea, que sería ya la vía aérea inferior, perdón, superior, a nivel de la tráquea, se está dando hubo lesión. Se está hablando que hay fuga de oxígeno, de aire, ¿sale? En eso te está hablando que crepita. Se sienten, ya tendrán la oportunidad espero, de que lo vean y vean cómo se siente cuando crepita. ¿Qué van a hacer? Pues podríamos drenarlo. ¿Cómo lo vas a drenar? Bueno, en el caso de que necesite, por ejemplo, alguna toracotomía. ¿Cómo? En el caso de que necesite, por ejemplo, alguna toracotomía. A ver, la forma de movilizarlo ya lo hicieron. La otra es drenarlo, pues no vas a poder drenarlo. Sale, hay unas, para frenar el enfisema subcutáneo, pues lo que vas a hacer sería con agujas, pero eso no te lo va a disminuir. ¿Qué van a hacer a este paciente? ¿Podríamos intubarlo para asegurar que su pie Exactamente. esté permeable? La intubación se realiza para dos cosas. Una, para asegurar la vía aérea, ¿sí? Y dos, para mediante el tubo endotraqueal lo vamos a ferulizar. Es decir, vamos a evitar que se siga habiendo un daño a nivel de la tráquea o de la laringe. Ustedes al hacer la laringoscopía, que es cuando nos van a intubar, a nivel de las cuerdas vocales, ustedes pueden ver que están edematizadas, intentan pasar el tubo y no pasa. ¿Qué onda? ¿Qué es lo que sigue hacer? Ya se lo digo a su compañera, ¿eh? No me hagan pensar que no le hicieron caso. ¿Una cricotomía? Exactamente. Una cricotiroidectomía. ¿De acuerdo? Es hacer una incisión entre el cartílago tiroideo y la cricoides y a través de ahí introducir una cánula para poder ventilar a mi paciente. Y posteriormente tienen que pasar a quirófano para ver dónde está. Ahora sí, una vez que ustedes ya aseguraron la vía aérea y que tienen el collarín cervical para poder darle mantenimiento a lo de la columna, ¿qué estudios pedirían? No me digan una arteriografía porque no. Una TAC, ¿no? Lo mínimo que podemos llegar a hacer en primero son las radiografías. De acuerdo al protocolo ATLS, necesitamos forzosamente una lateral de columna cervical. ¿De acuerdo? Y esa lateral de columna cervical nos va a ayudar para ver si no hay una lesión a nivel de columna, alguna luxación o algo más que pueden llegar a tener. Ya vieron, le tomaron la radiografía y no hay alguna lesión de luxación o algo más. Ahora sí, podemos pasarlo a la tomografía. Siempre y cuando tengamos estable a nuestro paciente. ¿De acuerdo? Y la tomografía vamos a ver si hay lesión o no hay lesión. Ahí nos vamos a dar cuenta. ¿Sí? Y posteriormente se tendrá que dar el tratamiento definitivo por parte de cirugía de cabeza y cuello. ¿Vale? Lo que se tenga que hacer, pues ya nos dirán ellos como qué es lo que sigue. Ok, bueno. Y supongamos que tuviera una lesión de brazo del cuello, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? ¿Cuál es el primer método de contención de una hemorragia? ¿Compresiones? Compresión. Compresión, porque compresiones es en la reanimación. Compresión directa, ese es el primer método de contención en cualquiera. Pues lo primero que tienen que hacer es compresión directa. Y no retirar, se pone un apósito, se pone unas presas y se queda ahí. Si se baña en sangre, pongo otra compresa, no retiro la compresa. ¿Por qué? Porque puedes arrancar con ella el coágulo que ya se está formando y Jamás se quita los apósitos, ¿de acuerdo? Y posteriormente pues tiene que entrar cirugía general a reparar lo que se tenga que reparar. O lo ideal sería vascular, ¿sale? Pero si no hay, el cirujano tiene o tendría que tener toda la habilidad para poder llegar a realizar la reparación de los vasos, ¿sí? Posteriormente todo lo que sería todo el protocolo de estudio, la arteriografía, el ultrasonido Doppler, todo lo que se le tiene que hacer a un paciente con lesión de vasos, ya sería posterior. Lo primero es asegurar la vía aérea, posteriormente, si su paciente está chocado, tratar el estado de choque hipovolémico,
de acuerdo, si se amerita en ese momento hemotransfusión, de acuerdo al grado de choque hipovolémico, lo transfunden, le transfunden el plasma fresco congelado, si es necesario plaquetas y todo lo que se tiene que dar. ¿De acuerdo? ¿Dudas, doctores? ¿No? ¿No hay dudas? Se me hace que ni ponen atención, doctores, ¿eh? Porque hay dos o tres cositas que dijo su compañera que están bien, pero pues yo hubiera preguntado por qué o qué onda, ¿no? Bueno, ¿no hay más dudas? ¿Seguros? Sí, doctor, gracias. Bueno, si no tienen más dudas, nos vemos en la clase que viene. ¿De acuerdo? Bueno, que tengan buen fin de semana. Hasta luego. Gracias, doctor, igualmente. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor.